historia, de la pasada, presente y el futuro, hermanos, ¿sí? El contexto, hermanos, este capítulo 11 es la respuesta de Dios a la oración de Daniel, hermanos. Es una hoja detallada, una ruta detallada. Como introducción en este libro, en este capítulo, hermanos, vamos a encontrar detalles explicados a manera anunciada en general. Ya hemos visto muchas cosas que vamos a ver ahorita, ya lo hemos visto en capítulos anteriores. En la semana estaba platicando con un hermano acerca de este capítulo y es la tercera vez que Dios le da el mismo mensaje a Daniel. ¿Por qué creen que haya sido tan insistente el Señor? Dice el hermano con el que estábamos platicando, estaba yo platicando acerca de este capítulo, y me dice, pues como nosotros lo entendemos, coloquialmente lo decimos que la tercera es la vencida. A Daniel se le está diciendo una y otra vez el mismo mensaje. Quiere decir que es algo muy importante para nuestra vida, ¿sí? A veces no lo leemos, pero pasa desapercibido. Pero si ponemos atención, es la tercera vez que está dando el mensaje el Señor a Daniel. Más detallado, más preciso, ¿sí? Por si había quedado duda, esta vez da más detalles, ¿sí? Entonces, en esta ocasión es la tercera vez que le está diciendo el Señor a Daniel qué va a pasar. No solamente en sus tiempos, sino más adelante, en nuestro tiempo actual y en un futuro, ¿sí? Entonces, aunque no se dan nombres concretos muchas veces, pero es un estilo apocalíptico lo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Describe detalles que en verdad pues son fáciles de identificarlos. Y hermanos, al leer este capítulo hay una pregunta que debemos hacernos. Esta profecía, esto que vamos a leer, ¿está relacionado nada más con el pasado o tiene implicaciones en nuestros días? Y es lo que vamos a tratar de entender en esta mañana. Cuando leemos el libro de Daniel, hermanos, vemos una y otra vez indicaciones, pero estas indicaciones tienen un propósito, ¿sí? ¿Cuál es el propósito del Señor de estarnos diciendo lo que va a pasar? Es prepararnos, hermanos, es preparar a su pueblo para los últimos días, para que no nos agarre de sorpresa, que no nos estemos durmiendo como en el culto, ¿verdad? O sea, que estemos listos para lo que viene. Si Dios, hermanos, pudo predecir situaciones, reyes que iban a llegar 400 años, batallas, 400 años antes de lo que ocurriera, ¿creen que no sabe precisamente lo que va a pasar el día de mañana? Él tiene el control totalmente. Podemos confiar, hermanos, de lo que dice el Señor sobre el futuro, aunque nosotros no lo veamos, aunque para nosotros sea muy lejano. Estos principios, hermanos, que están escritos aquí, nos indican y nos da una perspectiva de cómo debemos de actuar y cómo debemos de practicar nuestra vida, cómo debemos de manejarnos ante las situaciones. Por ejemplo, ahorita en este mundo, en estos días, hemos visto noticias pues violentas, ¿verdad? No solamente en el mundo. A veces pensamos que la violencia o los problemas están fuera de aquí. No, en nuestro México, en nuestro municipio, crisis globales, crisis, pues violencia, ya se desata la violencia en todo lugar. Ya no es solamente en las zonas de guerra, ¿verdad? La gente que está paseando, ya lo vimos esta semana, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el cristiano vive en esa situación, en un mundo? ¿Se pone como todos los demás, como el mundo? ¿Entra en pánico ante los problemas, ante las amenazas de una guerra? ¿O nuestra confianza está en nuestro Padre, en nuestro Dios? El Señor ya nos dio el final de esta historia. Lo podemos leer y lo hemos leído en Apocalipsis, aquí en Daniel. Ya nos está diciendo cuál va a ser el final. La victoria está garantizada.
ya nos leyó el final. Entonces, ¿por qué nos vamos a exaltar, nos vamos a entrar en pánico? Tenemos que tener paz en nuestros corazones en los tiempos de violencia, en los tiempos de donde hay incertidumbre para el mundo. Las profecías, hermanos, para eso son, para prepararnos para los eventos venideros, ¿sí? Recordemos las palabras y tener presentes las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24. Todo el capítulo 24 habla de los final de los tiempos, ¿sí? Hay pasajes paralelos, ¿sí? Y el Señor Jesucristo nos recuerda, nos recordó ahí que vendrán tiempos de gran inestabilidad en el mundo debido a guerras, a conflictos. Va a haber inestabilidades sociales, ¿sí? Y va a haber también un deterioramiento en la familia. Sí, la familia va a ser atacada y lo hemos visto estos últimos tiempos. El orden natural se está perdiendo. Como el Señor propuso, el hombre lo está transgiversando, ¿sí? Pero bueno, vamos a Daniel capítulo 11, más adelante. Versículo 1 dice: yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y sostenerlo. Aquí está hablando el ángel, hermanos, ¿sí? El ángel revela su apoyo previo a Darío el Medo. Aquí nos recalca, hermanos, nos está recalcando una vez más que Dios tiene el control. Como vimos anteriormente también con el faraón, ¿se acuerdan de Egipto? ¿Quién endurecía el corazón del faraón? Dios. Dios tiene el control, ¿sí? Él tiene todo el control sobre el ascenso y la caída de los gobernantes. El ángel está indicando que fortaleció a Darío en su descenso, en el deseo de concederle el regreso a Israel también. Él puso en Darío el permitir que el pueblo de Israel regresara nuevamente a su tierra. Esa decisión impactó a Israel, a su regreso. Dios puso en el corazón de Darío permitir el vuelta nuevamente a regresar. Bueno, los que quisieran regresar, recordemos que estaban prisioneros, habían sido prisioneros, habían sido llevados a la fuerza, pero Dios puso en el corazón de Darío, porque ya estaba escrito que así iba a ser, y Dios permitió que el pueblo de Israel pudiera regresar a su tierra. Versículo 2: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí, habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto será de grandes riquezas, mas de todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantarán a todos contra el reino de Grecia. Aquí nos describen 2 verdades muy importantes. ¿Cuáles son estas 2 verdades? Dice primero: y ahora te mostraré la verdad. El Señor reveló, está mostrando que el Señor está revelando la palabra a través de un ángel, ¿sí? Esa es la primera. Dios está revelando su palabra a Daniel a través de un ángel. ¿Y cuál es la siguiente verdad? Esta verdad es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios es la verdad, ¿sí? Como dice Juan 17:17, ¿sí? La verdad de Dios, la palabra de Dios es verdad, y por eso sabemos que Dios la cumplirá. Dios no miente, hermanos, ¿sí? El ángel dice que va a haber 3 reyes y después vendrá otro más. En total van a ser 4 reyes. Nosotros podemos identificarlos ahorita. Daniel no, porque todavía no pasaba. Nosotros podemos identificarlos a través de la historia a estos 4 reyes. Uno era Campises en el año 529 a.C. El otro es Seumerdis en el 522. El tercero, Darío, en el 521. Todos estos es antes de Cristo. Y finalmente el cuarto es Jerjes, en el año 480 antes de Cristo.
Y después, en el versículo 3, nos encontramos a otro que ya conocido por nosotros, dice: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Recordemos quién es este cuerno. Describe, hermanos, aquí Alejandro Magno, ¿sí? Un gobernante en su tiempo, el gobernante más importante de aquel entonces, que aún así falleció, recordemos, de una manera abrupta, joven, a los 31 años aproximadamente. Dicen que murió de alcoholismo en el año 323 antes de Cristo, pero este Alejandro no dejó descendencia. ¿Y qué pasó? Sus 4 generales, ¿sí?, tomaron el control y lo dividieron y los perdieron a manos de los romanos. Versículo 5, hermanos. Dice: y será más fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y será poderoso, su dominio será grande. ¿Sí? El reino del sur en la Biblia, hermanos, se refiere siempre, cuando hablamos del reino del sur, hermanos, estamos hablando del sur de Palestina, ¿sí? Lo que nosotros le llamamos las tierras de Israel, ¿sí? Este pasaje se refiere a Egipto, ¿sí? Y está hablando de un gobernante que se llamó Ptolomeo Euletes, ¿sí? Y en la historia, hermanos, describe esto que estamos leyendo, describe la caída de Persia, describe el ascenso de Alejandro Magno, ¿sí? También describe las guerras entre el norte, que era Siria, y el sur, que es Egipto, ¿sí? Aquí el Señor nos describe todo lo que va a pasar. Para nosotros ahorita es algo tan simple, ¿verdad? Lo vemos porque ya sabemos la historia, pero para Daniel eran cosas que no habían pasado, que no iban a pasar en su tiempo, que iban a suceder 400 años después de lo que él estaba escribiendo. Aquí vemos, hermanos, un patrón en todo esto: alianzas políticas, pero que fallan, traiciones familiares, reyes que se creen dueños del mundo. Así es, a través de la historia lo vemos una, otra y otra vez. Hombres que se creen reyes, que se creen dueños del mundo, del momento. Pero ¿qué creen? Hay fragilidad en estos tratados. Así como en todas esas bodas políticas que vemos en el capítulo 6 fallaron, hoy vemos tratados internacionales que firman tratados de paz, alianzas económicas entre gobiernos, pero que se rompen de un día para otro, que nadie la respeta. El rey del norte contra el rey del sur, siempre lo vemos. Esto representa, hermanos, cuando vemos estas confrontaciones, representan la lucha entre bloques ideológicos, entre el oriente y el occidente. El control de la tierra, hermanos, vemos que simplemente nadie lo tiene, solo Dios. ¿Sí? Siguiente punto que vamos a ver, hermanos, en la siguiente diapositiva, por favor. La manipulación. La manipulación o la estrategia del engaño, si podemos decirle, hermanos. Hay una estrategia en el mundo y un engaño donde muchos caen. ¿Sí? En la historia, hermanos, aparece Antíoco. Hay un nombre, es el cuerno pequeño, que vimos en Daniel 8. Era el cuerno pequeño. Antíoco Epifanes. Este hombre, si recordamos, no llega por méritos propios. De hecho, no le tocaba a él ser gobernante, pero por lisonjas, dice la palabra de Dios, o sea, halagos, por hacerle la barba, por estar manipulando a todo su entorno, llega al poder.
y termina profanando y persigue al pueblo de Israel. Recordemos que es el hombre que profanó el templo, que persiguió a fieles, ¿sí? Eso lo vamos a ver, hermanos, en el versículo 21. Vamos a Daniel 11, 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no dará la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. ¿Sí? Es lo que está aquí está describiendo a Antíoco IV, hermanos, ¿sí? Que llega al poder no con méritos, sino a base de engaños, de la manipulación. ¿Y cuántos gobernantes no ahorita están en la misma situación? ¿Cuántos llegan al poder por engaños? ¿A cuánta gente engañan? ¿A cuánta gente manipulan para poder llegar al poder? ¿Sí? Y es lo que es un ciclo, es cíclico. Versículo 21 dice, es el que leímos, el cuerno pequeño que habíamos visto en el capítulo 8, dice, a él, el versículo 22 dice, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de aguas, y será del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. ¿Qué pasó? Una vez conseguido el trono, ¿qué es lo que hizo, hermanos? ¿Qué es lo que hizo este hombre, Antíoco? Fue y barrió a todos sus enemigos, a todos los que estaban a su alrededor, ¿sí? Y en el 23 y 24 nos dice cuál era su propósito. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, botín, despojos, riquezas, repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Este hombre hizo pacto con aquellos que no estaban de acuerdo con el sumo sacerdote, hermanos. Con el pueblo de Israel, dentro del pueblo de Israel, había quienes no estaban de acuerdo con la creencia, que no eran religiosos, ¿sí? Como actualmente. No todos, si ahorita decimos el pueblo de Israel, es la nación de Israel y otro, los creyentes. No todos los israelitas creen en Dios. Hay gente que está en contra, ¿sí? Y este hombre, Antíoco, utilizó a gente que estaba en contra de acuerdo con el sacerdote Onías, que no estaban de acuerdo, y entonces empezaron a probar una manera de helenización. Sus tácticas consistían en despojar las riquezas de los ricos, algo que nos suena muy actual. Despojaba la riqueza de los ricos para dársela a los pobres, y con eso ganaba adeptos, ¿sí? Conseguía adeptos para que lo siguieran, y es algo muy común actualmente lo que estamos viviendo, ¿verdad? Que todo piso parejo, que no haya discriminación, que no haya clases sociales. Desde ese entonces se manejan esas mismas creencias para ganar adeptos, para engañar al pueblo, para ganar gente y que lo siguieran, ¿sí? Y entendamos algo, hermanos, que a veces se nos pasa. El Antiguo Testamento debemos entenderlo así. Muchas cosas de lo que vemos escritas aquí en el Antiguo Testamento son una sombra de lo que va a pasar o de lo que Dios permite que pase. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaba en el tabernáculo? Se sacrificaba un cordero. Ese cordero, hermanos, era una sombra de lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo. Era preparar al pueblo, no solamente mentalmente, sino para que tuviéramos una imagen descriptiva de lo que iba a pasar más adelante. Ese cordero que se sacrificaba todos los días se cumplió con nuestro Señor Jesucristo.
simplemente era una sombra de lo que iba a pasar. Y aquí esto que estamos viendo, hermanos, es una sombra también de lo que va a pasar más adelante con el anticristo, y que ha pasado con otros anticristos en su tiempo. No solamente Antíoco, han venido Roma, han venido Hitler, por ejemplo, que persiguió, que no permitía la congregación y que persiguió al pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, de eso debemos entender que mucho de lo que vemos aquí en el Antiguo Testamento es una sombra, es un reflejo, es un espejo de lo que va a pasar o de lo que ya pasó, conforme lo que Dios permita. El 25 dice, 11:25, aquí está. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le hará traición. ¿Sí? Es que después de haberse, dice Antíoco, haberse establecido en el poder y de barrer a todos sus enemigos a su alrededor, se propuso ir con el rey del sur. ¿Quién era el rey del sur en ese entonces? El rey de Egipto. Él venció a Egipto, pero ¿qué creen? Roma, que era un gobierno que estaba ya empujando fuertemente, no permitiría que siga extendiendo su dominio. Versículo 26 y 27. Aún los que coman en sus manjares le quebrarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos reyes será para hacer el mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá para nada, porque el plazo aún no habrá llegado. El 28 y 29 muestra, hermanos, su enojo, se ve reflejado. ¿Y qué pasa en este momento? Antíoco quería tener Egipto, Roma no se lo permite, hacen un pacto en teoría, y Antíoco se regresa y de Antíoco su enojo se va a ver reflejado en el pueblo de Israel, ¿sí? Va a haber matanzas, va a haber mucha cólera porque él quería extenderse, pero sus aliados no se lo permitieron. Versículo 28 y 29. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, ¿sí? Hará su voluntad y volverá a su tierra. 29. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la prostera venida como la primera. Su enojo, hermanos, será reflejado contra el pueblo de Israel, haciendo matanzas a muchos judíos, los hará esclavos, profanará el templo, prohibió, hermanos, la actividad religiosas, el sábado, prohibió adorar a Dios, ¿sí? Prohibió también tener copias de la palabra, de la ley, ¿sí? Les prohibió algo que para el pueblo judío era esencial para los hombres, la circuncisión. Entonces, él, al no poder realizar sus ideales, atacó al pueblo de Israel, regresó a atacar. Versículo 32. Por tiempo nos iremos un poquito más rápido. Dice, con lijonzas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, ¿sí? Corrompe a los que olvidan el pacto usando promesas del bienestar, hermanos. Es lo que estaba haciendo aquí Antíoco. Corrompe a todos aquellos que no estaban de acuerdo y que no estaban religiosamente apegados, los usa, los manipula para ir en contra de aquellos que sí estaban religiosamente fieles.
Es una época, hermanos, esta época es una época terrible para el pueblo de Israel. Es una época de persecución total, ¿sí?, contra el pueblo de Dios. Hizo pacto con algunos israelitas del mismo pueblo de Israel que no eran creyentes contra los judíos, con los que eran judíos de nacimiento, pero no de corazón. Amaban más al mundo, amaban más a la cultura. ¿Les suena eso? Así es. En ese entonces Antíoco utilizó al mismo pueblo para estar en contra del pueblo. Sin embargo, tenemos que ser sabios, como hicieron en el versículo 33. Los sabios del pueblo, dice, e instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. ¿Qué pasó? Aquellos que conocen a Dios instruyen, motivan a otros a resistir. ¿Por qué? Porque Antíoco iba sobre todo el pueblo, profanando lo más sagrado que era para el pueblo, que era el templo. ¿Y qué hacía en ese templo? ¿Qué profanación hizo? Anteriormente, no sé si se acuerda qué animal profanó y sacrificó. Sacrificó un cerdo, hermanos. Siendo un animal inmundo para el pueblo de Israel, sacrificó un animal que era inmundo en ese lugar. No solo era profanar, era no permitir la adoración a Dios, hermanos. Que el pueblo abandonara la ley y el culto a Dios. Y el Señor Jesucristo nos recuerda a ese momento. Nos recuerda el Señor Jesucristo, y Él recuerda ese momento, que aunque ya había vivido en los tiempos de Antíoco, volvería. El Señor Jesucristo dice, pasó esto, pero ¿qué creen? Volverá a pasar. En un futuro serán perseguidos. Todavía será más extenso. Antíoco no se extendió, no pudo extenderse. Él quería extenderse más, pero va a llegar un momento, dice el Señor Jesucristo, donde va a ser global, donde la persecución de los fieles va a ser a nivel mundial, donde no habrá lugar donde te puedas esconder. En este periodo, hermanos, todo este periodo que estamos hablando aquí de Daniel, que está aquí explicando el ángel a Daniel, se le conoce como en los tiempos, se inició esa llamada de los tiempos macabeos. Son los tiempos macabeos. Hay textos que no son inspirados, apócrifos, que simplemente, pero describen históricamente lo que pasaba o lo que pasó en ese entonces, que es el libro de Macabeos 1 y 2, que hay en unas Biblias donde los traen, pero no se consideran inspirados por Dios, pero describe lo que pasó en ese entonces, que el gobernante Antíoco trata de introducir la cultura pagana y mundana, que era la cultura griega, y a todos sus dioses al pueblo de Israel, pero a base de sangre. No fue por las buenas, hermanos, fue a base de sangre, donde murieron muchos fieles, donde en verdad hombres y mujeres murieron y dieron su vida, porque no estaban dispuestos a cambiar a su Dios. Y así es un ejemplo para nosotros. Ser perseverantes. Tenemos que actuar y no dejarnos vencer, porque Dios no va a permitir eso. Dios se esforzará y actuará y no dejaría vencer al final. No va a dejar vencer, no va a ser vencido por el mundo. Nos damos cuenta, hermanos, que con esto la profecía puede tener varios cumplimientos. Y esto que pasó, como les digo, es una sombra de lo que pasará y lo que iba a pasar más adelante con Roma, que también perseguía
al pueblo de Israel en la Segunda Guerra Mundial con Hitler, y la verdad no quise poner imágenes de la persecución. Muchos ya lo hemos visto imágenes desgarradoras, cómo se persiguió, inhumanas, de cómo se persiguió al pueblo de Israel. Y en los tiempos de Antíoco fue de la misma manera, que no hay evidencia ilustrativa, gracias a Dios. Pero más adelante va a venir algo peor todavía, y tenemos que estar preparados. Es algo que debemos entender, que hay una manipulación, siempre hay una manipulación mediática. Actualmente, hermanos, hay una manipulación mediática y digital para cambiar la perspectiva de la realidad. Hay una presión social también en contra de la palabra, en contra de lo que es correcto. Hay una presión fuerte para muchos creyentes, para los que comparten la palabra, los que dan la verdad. Hay en muchos lugares donde son perseguidos. Los valores, la moda del mundo, actualmente a través de los medios podemos ver cómo se manipula, cómo se transquiversa lo que Dios mandó con lo que el mundo quiere actualmente. Y muchos, para no ser marginados, ceden. Muchos, para no ser perseguidos, ceden, para no ser señalados. Aquí, hermanos, no solamente basta con ser buenos, tenemos que ser entendidos. ¿Y cómo vamos a ser entendidos si no leemos la palabra de Dios? Si no sabemos lo que va a venir, de lo que pasó, de lo que es actualmente y lo que va a venir. Tenemos que estudiar la palabra de Dios para no ser engañados en la actualidad, para no ser manipulados. Dijo el apóstol Pablo que nuestra lucha, hermanos, no va a ser contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra huestes de maldad. Va a haber argumentos que se levantarán contra el conocimiento y para seguir a Cristo. Va a haber, hay actualmente. Un cristiano es señalado en la escuela, en el trabajo. Un verdadero cristiano es señalado. No un cristiano que no dice que es cristiano, un cristiano que en verdad confronta el pecado, que no actúa como el mundo, es señalado y relevado muchas veces. Esta es la verdadera, hermanos, es una verdadera lucha del creyente en los tiempos de aquellos de Antíoco y actualmente, donde se va a confrontar la ley, la fe del creyente y lo que el mundo nos ofrece. El mundo en verdad ofrece pura manipulación y el mundo es engañado por los gobernantes. Siguiente punto, por favor, siguiente diapositiva. El sistema de yo y el final. Vamos a leer del versículo 36 al 45. Y este pasaje, hermanos, se salta ya de ese tiempo a un futuro que no sabemos cuándo va a ser, pero que va a ser. Este pasaje nos habla de un rey que vendrá y que muy probable está hablando aquí del anticristo. Para los estudiosos, para los eruditos que estudian la palabra, creen que está hablando del anticristo. Y eso nos debe de ya poner en alerta a nosotros, porque esto ya no es historia, esto es presente y futuro, nuestra actualidad. Y por eso es importante leer y meditar la palabra. El versículo 36 al 45
36 dice, se cree que es una gran parte de que es el anticristo. Dice, y el rey que hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará y hasta que sea consumada la ira, porque lo terminado se cumplirá. ¿Sí? Dice que un rey se hará según su voluntad y se levantará contra todo lo que se le llame Dios. O sea, contra todo lo que tenga que ver con Dios. Y esta persona dice que hablará cosas arrogantes contra el mismísimo Dios Altísimo, hermanos. Porque él se sentirá Dios. ¿Sí? Actuará, dice, de una manera tan inverosímil que se sentará en el templo de Dios y se hará pasar por Dios. Será prosperado, hermanos, este individuo será prosperado no todo el tiempo, tendrá una fecha de caducidad, ¿sí? Será hasta que la voluntad, hasta que se cumpla la ira de Dios, hasta este momento. Y hasta ahí llegará el momento. Quiero que vayamos, para entenderlo un poquito más, a Segunda de Tesalonicenses. Nos lo explica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Está hablando de este individuo. ¿Quién es este individuo? Voy a leerlo desde el versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y vuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera vuestra. Y en el sentido de aquel día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando de esta persona, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Sí, hermanos, es el mismo individuo, es el mismo personaje que está hablando Daniel. ¿Sí? También a Daniel 7:24 ya nos lo había dicho. Retrocedamos un poco. Daniel 7:24. Y los 10 cuernos significan que aquel reino se levantará 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a los reyes derribará. Está hablando de esta misma. Y Apocalipsis 13, ya nada más para corroborar. La palabra de Dios se explica por sí sola, hermanos. Apocalipsis 13, aquí habla de aquel individuo que se cree Dios y nos dice al final, hermanos, es muy para leerlo, les pido que lo lean con calma, versículo 17 y 18, nada más para corroborar. Dice: y ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca y el nombre de la bestia, el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, que es el número del hombre, y el número es 666. ¿Sí? Nos dice que convencerá al mundo entero, hermanos, y se le va a adorar como si fuera Dios, con ayuda de un falso profeta. Recordemos, su influencia, hermanos, será tal, no solamente política, hermanos, sino va más allá, tener una influencia cultural, religiosa.
pero tendrá una fecha de caducidad, no será eterno, hasta que Dios lo permita, hasta que la ira de Dios le permita. Hermanos, el anticristo es un personaje a veces que no se quiere leer o no se quiere estudiar, pero es un personaje que aparece a través de la palabra de Dios. No es porque tengamos a veces muchas ganas o mucho interés de saber quién es, sino para que el pueblo de Dios esté preparado, estemos preparados por lo que va a venir más adelante y que estemos alerta, hermanos, ¿sí? Y no seamos engañados y no caigamos en el engaño del mundo. Este bloque final de Daniel 11, hermanos, del 36 al 45, es fascinante porque muestra el presente de nuestra actualidad. Es una profecía actual, es un escenario también del fin de los tiempos y que figura un personaje muy controversial entre el anticristo y el diablo, el falso profeta. También, hermanos, en el 36, ¿quién es este personaje? El 11:36, que dice que hará su voluntad y ensorbecerá y engrandecerá todos. Nos describe, hermanos, aquí está diciendo, nos escribe que esta persona no va a rendir cuentas a nadie. Y actualmente, hermanos, vivimos en una autonomía radical. Actualmente el hombre busca ser su propio Dios, no quiere darle cuentas a nadie, definiendo su propia verdad moral, biológica. Este versículo prefigura, hermanos, un sistema político global que rechaza cualquier ayuda divina. Rompe toda tradición religiosa. Representa también estos pasajes, hermanos, una ruptura de los valores del judaísmo, del judaícristiano que nos dejaron nuestros padres, que es la palabra. También ataca a la familia natural, como la conocemos, como Dios la dio a conocer. Actualmente, el amor de las mujeres y el feminismo moderno lo podemos ver ahí. Algo que hoy podemos ver constantemente en la actualidad en las instituciones sociales, donde se quiere manipular el orden natural, el orden de Dios. Donde el mundo actual dice que sus propias fuerzas, eso lo dice a las mujeres, ¿no? Dicen que crean en sus propias fuerzas, que el empoderarse es relevante. Pero ¿qué más relevante puede ser, hermanos, hermanas? ¿Qué más relevante puede ser? Que han sido hechas a imagen y semejante de Dios y han sido consideradas hijas del Dios Altísimo. Yo creo que no hay cosa más relevante que ser una hija de Dios, ser imagen y semejanza a Dios. Eso es lo más relevante. Dios nos dio roles exactos, precisos, que tienen que ver con nuestra anatomía, que tienen que ver con nuestra fisonomía, que tienen que ver con todo nuestro cuerpo. ¿Por qué cambiarlo? No es hacer menos a la mujer. Dios no hizo menos a la mujer. También esos pasajes, últimos pasajes, versículo 38 y 39, habla acerca de una nueva religión, hermanos. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios de sus padres no conocieron. Lo honrarán con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio.
con un Dios ajeno que se harán las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le conozcan y por precio repartirá la tierra. Su única fe aquí nos muestra que va a ser la fuerza militar y los recursos materiales. En la actualidad, hermano, lo podemos ver. ¿Cuál es el Dios de las fortalezas? La tecnología, lo militar. La fe en el mundo moderno se ha volcado, hermanos, actualmente a una inteligencia artificial. Todo le creemos a Siri, todo le creemos a toda la inteligencia artificial. Se lo creemos, lo consultamos y le creemos. Y pensamos que nada, que todo está, que ellos tienen el control, las fortalezas digitales, el poder económico. Ya se está perdiendo la adoración a Dios, porque se cree en la autosuficiencia. Habrá estrategias, alianzas estratégicas basadas en el beneficio mutuo, pero ¿para qué? Para repartirse la tierra, para repartirse los recursos. Y eso es lo que vemos actualmente con tantas guerras, cómo se refleja la geopolítica a conveniencia. Tú quédate con estos territorios, yo me quedo con estos. Gobiernos que sacrifican muchas veces las soberanías, la ética de los pueblos, a cambio de tecnología, a cambio de armamento, a cambio de una estabilidad económica. Reparten tierras por precio. La guerra, ahorita nos damos cuenta, como dice la palabra aquí en Daniel, guerras del norte y sur. Describe, hermanos, aquí describe una guerra mundial, un conflicto global a nivel mundial. Y lo vemos actualmente en las tensiones mundiales, en las potencias, como ahorita en la actualidad hay conflictos armamentistas, donde países, líderes, están haciendo colisiones y muestran como un tablero, como si fuéramos naipes, y se reparten los territorios, se reparten a las personas. Dice el 41 al 43, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderán su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas estas cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Entrarán a la tierra gloriosa. Cuando recordemos que la tierra gloriosa, ¿quién es? Israel, ¿sí? No escapará de Egipto, ¿sí? El enfoque es Israel aquí. El control de las tierras de Egipto y Libia, es el oro y la plata, resuena con la lucha actual, con las rutas energéticas, hermanos. Lo que estamos viendo actualmente, rutas donde quien tiene el control de los recursos es el que tiene el poder. Pero todo tiene que ver en torno a Israel. Los conflictos actuales siguen siendo en torno a Israel, si nos damos cuenta. Versículo 44 y 45. Pero noticias de oriente y del norte lo atemorizarán y saldrán con mucha ira para destruir y matar a muchos, y plantarán las tierras de su palacio entre los mares y el monte glorioso y el santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Hermanos, en la actualidad vivimos en un mundo hiperconectado, donde las noticias viajan al instante, donde actualmente podemos ver cosas que están pasando del otro lado del mundo.
¿sí? Hay una paranoia global donde el sistema tiene el control y reacciona de una manera violenta. Ante cualquier amenaza siempre hay una noticia actual. Dice el 45, y plantarán las tiendas de su palacio entre los mares. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Que ningún sistema humano, hermano, es eterno. Este versículo 45 nos dice que nada va a ser eterno. Por muy fuerte gobierno que se vea en la actualidad, como en ese entonces del pueblo que estaba sufriendo persecución por un gobierno superior y que parecía inalcanzable y parecía invencible, no hay sistema humano que sea eterno. Aunque el poder político, tecnológico actualmente parezca inalcanzable y parezca que no tiene fin y parece que nadie puede detenerlo, Dios tiene el control. Dios tiene la última palabra, hermanos. Apocalipsis 19:20 lo confirma. Vamos a ver. Y la bestia fue apresada con ella, el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con las cuatro que les había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Al final de cuentas serán vencidos. Apocalipsis 19 dice que estos grandes reyes, por muy grandes que sean, serán vencidos. Y esa es nuestra esperanza. Él termina con un no triunfo de este rey, termina en soledad. Nadie podrá salvar el sistema que intentó o que intenta reemplazar a Dios. Hermanos, Daniel 11 no es solamente una historia antigua, no solamente lo veamos como algo que pasó y que ya no nos afecta a nosotros. Es un espejo, veámoslo como un espejo. Lo que pasaron aquellos hombres, mujeres, que sufrieron por su fe, que se mantuvieron firmes, debe de ser un ejemplo para nosotros, que es algo que va a pasar y que está pasando en nuestra actualidad, de lo que la sociedad confía, que confió en su momento, confía en el dinero, confía en la fuerza, pero que hay desprecio, hay traición y que el mundo siempre está obsesionado con el control, pero que al final se enfrentará, cualquier gobierno, cualquier gobernante se enfrentará ante la soberanía de Dios, que finalmente Dios ya escribió el final de lo que va a pasar. Por más violento que se vea, por más fuerte que se vea, no hay nadie que tenga más el control que Dios. Y el último punto que quiero que veamos, hermanos, ¿cuál es mi deber? ¿Cuál es su deber como hijo de Dios, de cada uno de nosotros? ¿Cuál es mi deber? Ahorita leímos un versículo que a lo mejor no pusimos mucha atención y quiero que lo volvamos a leer. Daniel 11, versículo 32. Ese es nuestro deber. 11:32. Recordemos que Antíoco engañaba al mundo. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Pero ¿qué dice más adelante? Y es lo que nos debe de importar, hermanos. Mas el pueblo, ¿qué dice? Que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. ¿Qué tenemos que hacer? Este pueblo tiene que esforzarse y actuar, hermanos.
¿Qué tenemos que hacer? Esforzarnos y actuar. ¿Cómo nos vamos a esforzar? Hay pongo 3 puntos sobre la mesa, que todos podemos hacerlo. Conocer. No solamente podemos decir que yo conozco a Dios. Todos, el mundo allá afuera dice que conoce a Dios, pero cuando le preguntas quién es su Dios, cuáles son los atributos de Dios, no saben. No seamos como ellos. Como pueblo de Dios tenemos que tener conocimiento quién es mi Dios, quién es mi Padre. Pero ¿cómo lo vamos a conocer si no lo leemos? ¿Cómo vamos a conocer a Dios? A través de su palabra. Su palabra nos da características de nuestro Padre. Nos da ejemplos. ¿Quién es? Es la única manera de conocerlo, hermanos. Si no tenemos momentos de lectura de la palabra de Dios, no lo vamos a conocer. Tenemos ese gran privilegio que no tuvieron aquellos hermanos de ese entonces. No tenían la palabra. Antíoco les había prohibido la palabra. No es como ahorita que cualquiera de nosotros tenemos una Biblia en nuestras casas, en nuestros teléfonos. No había palabra, tenían que escuchar la palabra, tenían que esperar que alguien les leyera la palabra. Actualmente no, hermanos. Tenemos a nuestra disposición la palabra, las 24 horas del día. ¿Y cuándo la leemos? Tenemos que conocer a Dios primero. Tenemos que esforzarnos. Nuestra fe no debe de ser pasiva. Requiere de valentía, hermanos, de confrontación, ¿sí? Cuando vemos el pecado tenemos que confrontar el pecado, no ser partícipes del pecado, no reírnos del pecado. Tenemos que conocer, tenemos que esforzarnos, pero también tenemos que actuar. Nuestra tarea es compartir, hermanos, esa esperanza en medio del caos. Todo sistema en la actualidad tiene una fecha de caducidad, hermanos. Todo, por el gobierno que vea. Pero todo esto llegará a su fin, dice la palabra de Dios. Y sabemos quién va a vencer. ¿Quién es el vencedor? Cristo es el vencedor. Y nosotros somos más que vencedores. Porque nosotros no hacemos nada, no necesitamos hacer nada porque Él ya nos dio la victoria. Por eso es que somos más que vencedores. Sin batallar, nosotros ya somos considerados vencedores. Pero tenemos que actuar, hermanos. Tenemos que vivir conforme lo que creemos. Esforzarnos, conocer y actuar. Si no actuamos, si pasamos desapercibidos en nuestro diario vivir como cristianos, no estamos actuando. Tiene que haber evidencia de que somos cristianos en nuestra vida. Tiene que haber evidencia. Tenemos que tener conocimiento, saber quién es nuestro Padre, saber por qué nos dio lo que nos dio. Y saber que Él va a vencer al final de cuentas. No importa que el mundo parezca desordenado, Dios tiene el control. No hay nada fuera de sus manos. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Y meditemos, hermanos, en verdad, ¿qué tengo que hacer en nuestra vida diaria? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué Dios tiene que cambiar en mi vida para que yo refleje que soy un hijo de Dios? Si no lo he hecho hasta este momento, es tiempo preciso. El hecho que estemos aquí y que escuchemos esta palabra es porque Dios está permitiendo que escuchemos esto.
que lo pongamos en práctica y que confiemos en Él. Dios y Padre nuestro, Señor Jehová de los ejércitos, Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia. Y Dios, en esta hora hemos leído tu palabra, Señor, hemos meditado en ella, Señor. Y algo que hemos entendido y comprendido, Señor, es que tú tienes el control de todas nuestras vidas. No hay nada, absolutamente nada fuera de tu soberanía, Dios. Por muy difícil que parezca el panorama, Señor, sabemos que tú tienes el control total y absoluto de todo, Dios. El gobierno actual, Señor, está porque tú así lo has permitido, Señor. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a actuar como debemos actuar, Señor. Ser dignos, hijos tuyos, Señor. Queremos conocerte, Señor. Queremos vivir, Señor, tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a en verdad, Señor, quitar cualquier estorbo, Señor, de nuestras vidas, Señor, que no nos permita acercarnos a ti, Señor. Sea el pecado, Señor. Sea cualquier situación que nos limite a acercarnos a tu presencia, Dios. Quítalo de nuestras vidas. Padre, en verdad, Señor, nosotros no tenemos la fuerza para hacerlo, pero tú sí, Dios. Te ruego de todo corazón, Señor, que nos instruyas, Señor, a través de tu palabra, cómo actuar, Señor. Y que seamos, Señor, evidencia de tu poder, de tu amor, de tu misericordia, Señor, que tienes para con tu pueblo, Dios. Ayúdanos, Señor, en verdad. Gracias, Dios, en verdad, por tu palabra, Dios, porque en verdad esta palabra llega a una hora precisa a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, en verdad, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Y todo esto, Dios, en verdad, te lo pedimos y nos ponemos en tus manos. Te lo pedimos de todo corazón, en el nombre que es sobre todo nombre, de nuestro amado Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. Todos decimos amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.